Pocas cosas capturan el espíritu del diseño americano de los años 50 como el Chevrolet Impala de 1959. Con sus icónicas aletas de murciélago, su postura ultra baja y su brillante parrilla cromada que se extiende por todo el frente, parece más una nave espacial futurista que un coche familiar de hace más de 60 años. Pero bajo todo ese estilo llamativo se esconde una historia fascinante. Una llena de atajos ingeniosos de ingeniería, batallas de diseño entre bastidores y peculiaridades ocultas que la mayoría de la gente nunca ha oído. En este video, desvelaremos los 10 datos menos conocidos sobre el Impala del 59. Detalles que podrías haber pasado por alto incluso si has admirado el coche cientos de veces. Entonces, ¿cuántos de estos ya conocías y cuál te sorprendió más? Asegúrate de compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Número 10. El volante de 1959 cambió porque la gente rompía la bocina. El Chevrolet Impala de 1959 no solo destacaba por su estilo, también tuvo un cambio curioso justo frente al conductor, el volante. Comparado con el modelo de 1958, el volante del 59 presentaba una revisión sutil pero muy práctica. En 1958, el volante tenía un diseño deportivo de 2 radios con un anillo de bocina circular completo. Ese clásico aspecto de queso suizo con agujeros para el estilo. Pero aquí está el problema, los conductores presionaban la bocina con demasiada fuerza y la parte superior del anillo no estaba bien soportada. Se rompía mucho. Conductores frustrados golpeando la bocina por rabia en la carretera. Culpables. La solución, para 1959, Chevrolet rediseñó el anillo de la bocina para incluir solo la mitad inferior, eliminando la vulnerable sección superior. El resultado puede carecer de una simetría perfecta, pero conserva ese aspecto deportivo característico. Esos radios perforados aún gritan rendimiento, aunque la mayoría de los Impalas nunca vieron una pista de carreras. Este pequeño cambio refleja una verdad más grande en el diseño automotriz. Algunas de las soluciones más inteligentes no provienen de teorías de ingeniería, sino del comportamiento real de los conductores. Los golpes, puñetazos y tirones del uso diario. Y el Impala de 1959 lleva esa lección con orgullo. Número 9. 2 tipos de parachoques traseros, de una pieza o de 3 piezas. Cuando observes la parte trasera de un Chevrolet Impala de 1959 en una exposición de autos clásicos, podrías notar algo extraño. Ese parachoques trasero, que debería ser un detalle simple, en realidad venía en 2 versiones diferentes, un parachoques de una pieza y uno de 3 piezas. Sí, es cierto. El parachoques de una pieza se encontraba comúnmente en los Impalas vendidos en Canadá y en California. Mientras tanto, la mayoría de los Impalas del 59 tenían un parachoques de 3 piezas dividido en una sección central y 2 extremos. Pero, ¿por qué la diferencia? Simple, eficiencia en los costos de reparación con el diseño de 3 piezas. Si una esquina se dañaba, no era necesario reemplazar todo el parachoques, solo la sección afectada. Esto tenía mucho sentido en una era en la que el cromo y el acero dominaban las carreteras y los seguros completos no siempre eran comunes. Curiosamente, algunos coleccionistas prefieren la versión de una pieza por su apariencia más limpia y sin costuras. Es un clásico dilema entre forma y función, un debate eterno en el diseño de autos. Así que, la próxima vez que veas un Impala del 59 en la calle, echa un vistazo más de cerca al parachoques. Podría decirte de dónde vino originalmente ese coche. Número 8. Los Pontiac canadienses usaban chasis de Chevy. ¿Sabías que en Canadá algunos Pontiac de 1959, incluidos el Parisien, Laurentian y Strato Chief, no eran completamente Pontiac? En lugar de usar el chasis característico de Pontiac de vía ancha como los modelos estadounidenses, muchos Pontiac del mercado canadiense se construyeron sobre el chasis del Chevrolet Impala. Así es, debajo de ese estilo Pontiac había básicamente un Chevy disfrazado. ¿Por qué este cambio de identidad? Todo se reducía a costos de producción e impuestos de importación. GM quería construir autos localmente en Canadá para evitar aranceles, pero no quería el gasto de mantener 2 plataformas separadas.
Así que simplemente reutilizaron el chasis de Chevy y lo vistieron como Pontiac. ¿El resultado? En ciertos años modelo, la distancia entre ejes más corta del Chevy hacía que las ruedas no estuvieran centradas en los arcos de las ruedas, dando a estos Pontiac una postura ligeramente extraña si mirabas de cerca. Irónicamente, Pontiac superó en ventas a Chevrolet en Canadá durante muchos años, invirtiendo la tendencia del mercado estadounidense. Así que los canadienses se familiarizaron mucho con estos híbridos mitad Chevy, mitad Pontiac, aunque la mayoría de la gente fuera del país no tenía ni idea. Número 7. La inyección de combustible se eliminó en 1959. Chevrolet estuvo una vez a la vanguardia de la innovación con su sistema de inyección de combustible Ramjet ofrecido en los Impalas de 1957 y 1958. Era de vanguardia para la época, entregando más potencia, mejor respuesta del acelerador y fiabilidad en arranques en frío, muy por delante de lo que los carburadores podían ofrecer. Pero para 1959, el Impala eliminó completamente la opción de inyección de combustible. ¿Por qué? Probablemente debido a los altos costos de producción, la complejidad del mantenimiento y el hecho de que los compradores simplemente no estaban listos para una tecnología tan avanzada en sus sedanes familiares. Así que en el 59, los compradores tuvieron que conformarse con motores carburados, aún potentes como el Quinto 8 de 348 pulgadas cúbicas, el precursor del legendario 409, pero más pesados, menos eficientes y a menudo descartados como anclas de barco por los entusiastas. Mientras que el Corvette mantuvo la inyección de combustible durante unos años más, el Impala tuvo que esperar décadas antes de que la inyección electrónica de combustible regresara a los Chevys convencionales. Para muchos, la pérdida del Ramjet en 1959 no fue solo un cambio técnico, sino el fin de un experimento audaz para llevar tecnología de alto rendimiento a las masas. Número 6. La falsa rejilla de ventilación en el tejado. Si alguna vez has visto un Chevrolet Impala de 1959 con techo rígido, podrías haber notado una extraña rejilla de ventilación en el tejado, algo que parece un extractor de aire. Y sí, originalmente estaba destinada a ser funcional, pero nunca funcionó como se planeó. La historia comienza con el Impala de 1958, el primero en llevar el nombre. En ese entonces, los diseñadores de Chevy imaginaron un ingenioso sistema de ventilación de flujo continuo. El aire entraría por la toma frontal, pasaría por la cabina y saldría por la rejilla del tejado. Gran idea, excepto que en pruebas reales, resultó que la rejilla estaba en una zona de baja presión, lo que causaba que el aire fluyera hacia atrás dentro del coche, no hacia afuera. En lugar de rediseñar el sistema, lo que costaría tiempo y dinero, simplemente sellaron las rejillas. Y así, un diseño no funcional se convirtió en parte de la identidad del coche. Es un ejemplo perfecto de forma sobre función, un tema común en el diseño automotriz americano de mediados de siglo. Aunque no hace nada, esa falsa rejilla de ventilación sigue siendo una de las características más peculiares y reconocibles del Impala del 59. Número 5. La posición de asiento más baja en autos americanos de tamaño completo. ¿Alguna vez has entrado en un coche y sentido que estabas prácticamente sentado en el suelo? Si es así, podrías haber estado dentro de un Chevrolet Impala de 1959. Este modelo a menudo se cita como el que tiene la posición de asiento más baja de cualquier coche americano de tamaño completo. ¿Por qué? Todo se remonta a la filosofía de diseño de GM en 1959, más bajo, más largo, más ancho. Para lograr una altura total del vehículo de solo 59 pulgadas, la línea del tejado tuvo que bajarse drásticamente, y eso significaba que los asientos debían montarse casi directamente en el suelo. El resultado fue una posición de asiento profunda con las piernas extendidas, muy parecida a la de un coche deportivo. El creador del video incluso la compara con la sensación de un Pontiac Trans Am de 1982. Para los conductores más jóvenes, era elegante y deportivo, pero para las personas mayores o cualquiera que llevara traje y sombrero, entrar y salir del coche podía ser una verdadera lucha. GM tomó en serio los comentarios y, para 1961,
elevaron el punto H, la altura de la cadera del asiento, para facilitar la entrada y salida. Este pequeño detalle destaca cómo el diseño automotriz a menudo equilibra la estética con la usabilidad en el mundo real. Y a veces se necesitan unos años modelo para encontrar el equilibrio adecuado. Número 4. Las aletas de murciélago. La cola de murciélago del Chevrolet Impala de 1959 es una de las formas más icónicas en la historia automotriz americana. Pero pocos saben que su forma dramática fue el resultado de un tira y afloja creativo entre dos de los mayores pesos pesados de GM, el legendario estilista Harley Oro y el ingeniero jefe Ed Cole. Según el jefe de diseño de Chevrolet en ese momento, Clark McKechen, ambos hombres estuvieron muy involucrados en el proyecto del Impala. No competían en el sentido tradicional, sino que se inspiraban mutuamente para ir más allá. Harley Oro visitaba el estudio de diseño, tallando líneas más profundas en las aletas de arcilla. Luego, Ed Cole, sí, el ingeniero, pasaba por allí, tomaba las herramientas de esculpir y las tallaba aún más profundas, llevando la profundidad de las aletas más allá de lo planeado originalmente. Eso es raro, un ingeniero entrando en el dominio de un estilista, no para limitar el diseño, sino para mejorarlo. El resultado, una sección trasera con una profundidad escultórica inigualable, creando lo que muchos consideran la vista trasera de 3/4 más impresionante en la historia de los autos clásicos americanos. A veces, una pequeña competencia amistosa es el ingrediente secreto para la grandeza, y el Impala del 59 es la prueba viviente. Número 3. GM ahorró dinero al terminar solo la mitad de las aletas. Las aletas de murciélago del Impala de 1959 no solo son íconos de diseño, también esconden uno de los trucos más ingeniosos de ahorro de costos de GM en esa era. Cada aleta estaba hecha de 2 paneles de metal separados, y típicamente las uniones se terminaban con metal, un proceso costoso y que consumía tiempo para alisar la unión y hacerla invisible. En 1959, el acabado de metal costaba alrededor de 75 a 80 centavos por pulgada, lo que equivale a $7 u $8 hoy. Multiplica eso por cientos de miles de autos, y estás hablando de mucho dinero. Entonces, ¿qué hizo GM? Tomó una decisión inteligente, solo terminar la parte inferior de la aleta, donde las personas paradas cerca podían verla. La sección superior se dejaba sin tocar porque estaba fuera de la vista. Todavía puedes notar esto agachándote y mirando debajo de la aleta, verás la unión donde se juntan los 2 paneles. Este pequeño detalle es una clase magistral en equilibrar estética con costos de producción. Una pequeña decisión que ahorró grandes sumas y, más importante, nadie lo notó. Número 2. El Impala de 1959 compartía su carrocería con Buick. Podría sorprenderte al saber que el Chevrolet Impala de 1959, a pesar de llevar la insignia de Chevy, tomó mucho prestado de Buick en su diseño. Y todo comenzó con una carrera desesperada contra el tiempo. En 1957, los diseñadores de GM quedaron atónitos cuando vieron los nuevos modelos Forward Lock de Chrysler saliendo de Detroit. Comparados con las propias ofertas de GM, los Chrysler parecían elegantes, modernos y futuristas, con aletas afiladas y líneas de tejado delgadas. Mientras tanto, GM estaba a punto de lanzar los modelos de 1958, voluminosos y abultados. El pánico se apoderó. GM descartó sus diseños originales para 1959 y se apresuró a rediseñar todo en solo unos meses. Para ahorrar tiempo y dinero, tomaron un enfoque audaz, compartir componentes clave entre marcas, y Buick fue puesto a cargo de liderar el diseño estructural. Es por eso que el Impala del 59 comparte sus puertas delanteras, parabrisas, línea de tejado e incluso el piso con los Buick y otros autos de tamaño completo de GM. Cada marca recibió un estilo frontal y trasero único para mantener su identidad, pero la estructura central era la misma. La línea de 1959 fue un éxito, pero la confianza de GM en compartir plataformas más tarde le salió mal en los años 80 durante la era del Value Engineering, cuando los autos comenzaron a parecerse demasiado. Número 1. Los prototipos salvajes. Diseños rechazados antes del Impala final.
Si crees que el Chevrolet Impala de 1959 siempre lució tan refinado como la versión de producción, podría sorprenderte con los prototipos iniciales salvajes que casi llegaron a ser. Durante el desarrollo, los diseñadores de GM crearon varios modelos de arcilla con ideas de estilo radicales. Una versión presentaba 4 faros apilados verticalmente en el centro de la fascia frontal, dándole una apariencia robótica y alienígena, posiblemente con luces interiores para el asalto y exteriores para el bajo, pero el resultado parecía torpe y caótico. Otro concepto tenía un diseño trasero de doble aleta, una aleta horizontal estilo murciélago y otra vertical apilada encima. Parecía un jet que no había plegado completamente sus alas. Los diseñadores también experimentaron con molduras de carrocería pesadas, adornos cromados voluminosos y luces traseras de 3 elementos reminiscentes del Impala de 1958. Aunque creativas, ninguna de estas ideas dio en el blanco. Al final, solo se eligió una versión, la que ahora reconocemos como el clásico atemporal. Esta historia nos recuerda que a veces lograr un diseño icónico significa descartar docenas de ideas a medio cocer, sin importar cuánto trabajo se haya invertido en esculpirlas. El Chevrolet Impala de 1959 no es solo un coche. Es el pináculo de una era audaz, emocional y salvajemente creativa en el diseño automotriz. Desde esas aletas de murciélago esculpidas por ingenieros y estilistas hasta elecciones inteligentes de ahorro de costos escondidas a plena vista, cada detalle ayudó a crear un ícono atemporal. Puede que no haya sido el coche más avanzado técnicamente, pero sus peculiaridades, su historia y su pura voluntad de destacar son lo que lo mantiene vivo en los corazones de los amantes de los autos clásicos. Esta fue una época en la que el diseño automotriz no se trataba solo de vender, sino de contar una historia. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Qué detalles te sorprendieron más? ¿Alguna vez has visto o, mejor aún, conducido un Impala del 59? Deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos con la comunidad. Tu historia podría ser otra pieza de este increíble viaje.